Un saludo fraternal desde acá, desde la ciudad del Alto, a todas y todos los participantes del módulo 6 de este diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia. Muy bien, entonces este es el diplomado en Derechos Humanos y Violencia en Razón de Género. Ustedes ya han pasado 5 módulos. Por favor, necesito que apaguen sus micrófonos, gracias. No, a ver. Aquí mataron un gato. A ver, ¿cómo hacen para silenciar? Porque yo no voy a poder estar atento a silenciar a quien está. Ahí que no lo pisamos. Milenka da Costa, tu micrófono. A ver, un momentito, yo tengo mucho ruido por acá. Y ahora sí, creo que sí. Bien, este es el 6º módulo del diplomado y está denominado Taller de Elaboración de Monografía. Vamos a tener una sesión en 3 horas, una primera parte donde vamos a ver algunas generalidades de la investigación científica. Ya en la segunda parte, hacia las 8 de la noche, vamos a ver el tema de los diferentes paradigmas de investigación que hay y que tenemos que conocer un poco de manera general, les decía, para que en la última hora de la sesión que tengamos, pues ya nos animemos, ustedes se animen a hacer un ejercicio de realizar un planteamiento del problema. Todavía va a ser un ejercicio muy emborrador, pero estoy seguro que ya va a servir para que ustedes puedan meterse de una vez a la piscina de la investigación documental. Ahora sí, vamos. Primero tenemos que tener en claro algunos conceptos importantes para poder tener claridad también al momento de manejar nuestras investigaciones, ¿no? Y uno de esos conceptos, pues, es justamente el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es una manera de relacionarse con la realidad, es un modo de interpelarla y es un modo de dar cuenta de qué es lo que está pasando en las realidades en diferentes contextos. El conocimiento se expresa en proposiciones que describen objetos o estados de cosas que existen, que han existido o que podrían existir. Entonces, el conocimiento, por un lado, puede ser descriptivo, describe; el conocimiento puede ser explicativo, porque explica; y el conocimiento también te permite predecir determinados contextos. Es decir, que el conocimiento describe, explica y predice, porque quien puede describir un hecho y puede explicar de qué manera ocurre este hecho, pues sin duda se puede decir que tiene condiciones para poder hacer una producción de conocimiento. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros hacemos investigación, pues estamos haciendo conocimiento, estamos produciendo. Entonces, de manera plana, de manera general, quiero compartirles este concepto de conocimiento. Otro concepto importante que tenemos que conocer es el conocimiento científico. Desde un principio, el hombre siempre se relacionaba con el mundo desde los pensamientos del esquema mítico, ¿no? Desde los antiguos romanos y los dioses de Troya, ¿no? Y qué sé yo, aquí también, qué sé yo, la mirada mítica, Viracocha, la Pachamama, qué sé yo, ¿no? O sea, esta mirada un poco mítica que viene de muchos más años atrás incluso, digamos, ¿no? Pero ya recién en el siglo VII antes de Cristo, pues comienza a constituirse ya un pensamiento racional, ¿no? Y esto también, el tema del raciocinio, pues es una lógica que nace también en determinadas y en distintas zonas de Grecia, ¿no? Y ahí es donde comienza el hombre a tener un poco posturas mucho más racionales y ver el tema del surgimiento de la filosofía y todo aquello, ¿no? Entonces, así, poco a poco se han dado las condiciones
para dar paso a lo que hoy tenemos, que es una ciencia moderna, que resulta ser una conformación histórica de todo el pensamiento racional que ha construido el hombre, como les decía, desde sus principios, pero ya de manera más racional y más sistematizada, desde el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Entonces, con las prácticas cotidianas se suelen validar los conocimientos científicos, ¿no? Apelando a la experiencia propia y a la experiencia ajena. Así, la legalidad del conocimiento científico proviene fundamentalmente de la precisión y de la coherencia de las proposiciones que se puede hacer con respecto a un conocimiento científico, es decir, a un pensamiento racional. Si ese pensamiento racional está coherentemente planteado, pues funciona, puede convertirse fácilmente en conocimiento científico. El conocimiento científico, ya decíamos, se caracteriza por ser descriptivo, explicativo, también predictivo. Tiene que ser crítico el pensamiento o el conocimiento científico, ¿no? Tiene que ser principalmente metódico y tiene que ser sistemático. Todo este conocimiento porque lo que ya estamos hablando ahorita es de investigación, de ciencia, como tal, ¿no? Entonces, el conocimiento científico tiene que ser también controlable, tiene que ser posible de medir, tiene que ser factible, tiene que ser, lógicamente, tiene que ser consistente, porque si es inconsistente no funciona. Tiene que ser de fácil entendimiento, de manejo de un criterio técnico científico, ciertamente, pero tiene que ser comunicable, y eso solamente se logra manejando un lenguaje preciso. Y esto te ayuda a poder tener un pensamiento racional, objetivo y provisorio. Entonces aquí les comparto algunas de las características de lo que sería el pensamiento racional y en concreto el conocimiento científico. Algunos detalles de esta información que yo les estoy dando pues van a encontrar en el material que va a estar a disposición en la plataforma en unas horas más. Entonces, conocimiento científico, y ahora tenemos que hablar de la ciencia. El conocimiento científico, entonces, forma parte de la ciencia. Y el término ciencia comprende varios sentidos. Se refiere al conocimiento que cada época histórica considera sólido, fundamentado y avalado por diferentes instituciones académicas, obviamente, universidades, institutos de investigación, que se le por citar solo algunas. El otro sentido, pero del concepto de ciencia, es mucho más preciso, ya que alude al conocimiento o a la concepción que ha surgido entre los siglos XVI y XVII, donde sus fundadores eran Copérnico, Kepler, Galileo, Isaac Newton, sin duda, ¿no es cierto?, entre otros. Y que junto con estas instituciones, ¿no?, vinculadas ya con la ciencia, con la investigación, con el conocimiento científico, pues son las que han desarrollado, las que desarrollan y las que van a desarrollar, si se quiere, esta lógica de, como está en la diapositiva, lo que podría ser considerado una empresa científica, digamos. Entonces, la ciencia básicamente es este planteamiento. Entonces, a mí me gustaría ver si podemos, vamos avanzando. Vamos a ver también que el conocimiento científico, entonces decíamos, que forma parte de la ciencia, decíamos, ¿no es cierto? Pero la ciencia es más abarcativa todavía, pues la ciencia comprende también a las instituciones gubernamentales,
a las instituciones privadas que intervienen en investigación científica, tecnológica. Obviamente están las universidades, los institutos de investigación, las editoriales que se dedican a ver temas científicos. Y por supuesto está la comunidad científica. Nosotros somos cientistas sociales, quienes estamos metidos en este curso, ¿no? Entonces, esta comunidad científica está constituida por investigadores, editores, periodistas especializados, qué sé yo, divulgadores científicos, facilitadores, el rol que estoy cumpliendo yo ahora, que es como docente, los alumnos, qué sé yo, los técnicos, los metodólogos, los epistemólogos, qué sé yo, somos todos quienes estamos metidos en este tema de trabajar con esta perspectiva de la ciencia desde este planteamiento. Entonces, en la epistem actual, en la epistemología, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es la epistemología. En la epistemología actual, por ejemplo, ya no parece posible separar la ciencia de la tecnología. Antes se separaba a la ciencia de la tecnología, porque era un poco como ver el tema de hardware y software, digamos, ¿no? Son cosas diferentes y que de algún momento se interactúan, pues se debería, para tener un mejor resultado, un resultado más eficaz, se debería analizar o analizar estos componentes por separado, ¿no? La ciencia por un lado y la tecnología. Pero ya con todos estos temas que nos ha dejado y desafíos que nos ha dejado el COVID y todo aquello, pues ya parece, ya en esta época actual, parece ya imposible separar ya la ciencia de la tecnología, ¿no? Entonces, ese es sin duda un desafío que vamos a ir viéndolo más adelante. Otra vez estamos hablando en líneas generales, pero es importante que ustedes también tengan, digamos, todos estos planteamientos así muy básicos que estoy compartiendo, como les decía, con ustedes. Epistemología. Hablemos qué es la epistemología. Hemos hablado de conocimiento científico, ¿no? Hemos visto algunas características del conocimiento científico. Si nos da tiempo, vamos a revisar algunos detalles de del listado que les había mostrado hace rato. Hemos visto un poco también de qué es, cómo vamos a comprender la ciencia, digamos, en este curso. Y ahora estamos ya cayendo en el último concepto importante que tenemos que manejar, y es la epistemología. Entonces ahí está muy clarito el ejemplo para tratar de comprender qué es la epistemología, porque es algo medio complejo de poder comprender. A mí me ha costado bastantes años en poder comprender exactamente qué es la epistemología. Entonces, el artista concibe, realiza, obra, ¿no? una obra de arte, ¿no? Pero es el crítico de arte quien analiza esa obra de arte. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo similar ocurre con la ciencia, ¿no? El científico, el cientista, concibe y construye teorías científicas, pero es el epistemólogo quien reflexiona sobre estas teorías planteadas. Ojo, que la epistemología es una disciplina filosófica y se la denomina también filosofía de la ciencia. Y con el tiempo, ya en el siglo XX, esta filosofía de la ciencia se ha convertido en una disciplina autónoma, propia, ya dentro del campo de la filosofía, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, fue por 1900, antes de los años 30, un importante grupo de filósofos, de científicos, se juntaron y formaron una asociación de reflexión sobre el conocimiento científico, al que en su momento le habían denominado, recuerdo bien, el Círculo de Viena, ¿no? Entonces, este grupo de estudiosos, de algún modo, creó, digamos, un medio para poder
ir sistematizando, ir organizando, ir produciendo análisis lógicos de todos esos lenguajes epistemológicos que iban saliendo, digamos, de las investigaciones, ¿no? Entonces, para estos pensadores, estas ciencias representan directamente el paradigma de lo que es la ciencia, de lo científico, ¿no? Y a lo que ahora, y vamos a ver más adelante en la segunda hora de nuestro taller, tiene más relación con lo que es la corriente neopositivista, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de lo que es el neopositivismo en la investigación. Entonces, este círculo de Viena ha sido de algún modo el que ha planteado de que la investigación pues pueda tener una lógica ya más afianzada, más sistematizada, más rigurosa a lo que se ha sobrepuesto sobre el positivismo, digamos, ¿no? Que en la investigación tiene una lógica de comprender también, de concepción de qué es el positivismo, ¿no? Entonces, eso principalmente, ¿no? Con respecto a este tema de algunos conceptos que necesitamos tener en claro. Finalmente, me gustaría también ver un poquito sobre el tema de la problemática de las ciencias sociales, ¿no? Porque justamente el diplomado con el que estamos trabajando, pues justamente habla sobre derechos humanos, habla sobre el tema de la prevención de la violencia y pues sin lugar a dudas, pues corresponde estar inmiscuidos en lo que es la problemática de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, las ciencias humanas, las ciencias sociales, hay un error ahí, no son las ciencias humanas. Las ciencias sociales no son exactas, ¿ya? No son exactas, en cambio las formales sí. Las ciencias sociales no son causales, pero las ciencias naturales, la buena parte de las ciencias naturales, sí son causales. Pero ¿dónde está la riqueza de la ciencia social? Está en que son bastante rigurosas al momento de poder aplicar cualquier tipo de actividad que pretenda o de acción social o educativa, qué sé yo, que pretenda pueda alcanzar el nivel de ser una acción científica, ¿no? Entonces, las ciencias sociales desarrollan metodologías específicas y se sabe que estas ciencias pueden interactuar con cualquier otro tipo de ciencia y también con cualquier otro tipo de disciplina social. Son ciencias sociales, por ejemplo, la historia, no sé si hay historiadores en el grupo, la sociología, la psicología, la economía, la lingüística, la criminología, la antropología. El derecho es una ciencia social. Y todas las demás disciplinas científicas que estudian al hombre, no en tanto al hombre biológico, porque ahí está la biología, sino estudian al hombre como unidad, como ser que tiene cultura, que tiene códigos para comunicarse, códigos para entender su entorno, ¿no? Entonces, se trata de analizar al hombre como una unidad social, ¿no? Que es poseedor de una libertad, ¿no? Y hay una lógica que aquí tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos, que ustedes han debido hablar, temas de exigibilidad y todo aquello, con cómo es que hasta ahora, digamos, hay muchas personas que todavía no tienen muy claro, digamos, su concepción de derechos humanos. Entonces, sin duda, las ciencias sociales nos va a ayudar de algún modo a que podamos ir avanzando en el estudio del hombre como ser que posee una libertad, que posee consistencias, que posee inconsistencias también, pero principalmente que es un ser que está en un entorno cultural, en un entorno de comunidad, en un entorno de convivencia, ¿no? Entonces, se puede decir también de que
con una intención meramente, digamos, clasificatoria, digamos, por utilizar un término, pues se puede decir que el objeto de estudio de toda ciencia social, pues es el sujeto. No se olviden de esto. Cuando ustedes planteen sus problemas de investigación, tienen que centrarse en el sujeto que esté involucrado en la investigación documental, ¿no es cierto? En el sujeto principal. Porque el sujeto se encarga se enmarca, si se quiere, mejor dicho, en lo que es la lógica de la individualidad humana y colectiva, decíamos otra vez, ¿no? El individuo humano y su dimensión social, ¿no? Entonces, es así que se constituye también en una lógica de ir estudiando y analizando las prácticas de los individuos y de las comunidades. Entonces, finalmente podemos decir que en los estudios sociales, mejor dicho, el hombre desde sí mismo capta el sentido de relaciones humanas y desde ello interpreta también a su propio ser. Ya, esto vamos a ver más adelante cómo es que funciona esto de la interpretación del mismo ser, y esto que ahorita les estoy contando un poco, parece de pronto ser un poco abstracto, pero ustedes van a tener ahí la lectura que he preparado para ustedes también, donde van a poder aclarar y profundizar, digamos, esta información que yo les estoy compartiendo. Ahora, antes de ingresar a la parte 2, permítanme hacer una pausa, ¿no? Como les digo, es complicadito, ¿no? O sea, he tratado de hacerlo lo más livianito posible, estas presentaciones, esta información que yo les estoy dando, porque ciertamente este tema de la ciencia social, el conocimiento y todo aquello, pues tiene siempre un poquito su cierta densidad teórica, digamos, pero espero que ustedes estén agarrando estas generalidades que yo he compartido con ustedes en estos minutos. Ahora son las 19 horas con 47 minutos y lo que yo voy a hacer ahora es compartir por el WhatsApp un momentito, a ver dónde estoy. Voy a compartir vía WhatsApp no WhatsApp, sí, voy a pasarlo al WhatsApp, ¿les parece? Voy a compartir en el WhatsApp un link donde ustedes van a realizar, en este caso, la primera actividad de reflexión de 2 que vamos a tener esta noche para poder avanzar con nuestro análisis. Muy bien, ahora sí están habilitadas todas las posibilidades, así que continuamos con nuestra presentación. Bien, estamos en el taller de monografía, ya hemos hecho una densa revisión de lo que es algunos conceptos muy básicos que tenemos que tener en cuenta a propósito de la investigación científica y este trabajo que estamos realizando junto a ustedes. Vamos con la segunda parte. Tenemos que avanzar ahora a poder revisar los paradigmas de investigación que tienen que ver con el trabajo de acción social que nosotros hacemos también, la mayoría de nosotros. Entonces, vamos a ver ahora 4 paradigmas y 2 enfoques, ¿ya? Estamos hablando del positivismo por un lado, del post-positivismo por el otro lado, ¿no? Estos son 2 paradigmas de investigación y los otros 2 paradigmas, pues, es la teoría crítica y el constructivismo. Además de ver estos 4 paradigmas, pues nos vamos a detener a ver también un poquito lo que es ya el enfoque de investigación cuantitativa y finalmente el que nos interesa, el enfoque de investigación cualitativa. El paradigma positivista de investigación
sustentará aquel estudio, ¿no?, que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinando los parámetros de una determinada, de un determinado proceso de investigación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paradigma positivista, estamos hablando, por ejemplo, de retroceder, pues, a ver, ¿quién ha creado todo el tema del positivismo, digamos, ¿no? Y ahí hay que hablar de Augusto Comte, por ejemplo, ¿no? Que él da inicio al nacimiento del positivismo allá por la mitad de los 1849, cuando publica el discurso sobre el espíritu positivo, ¿no? Y de algún modo esto genera el gran comienzo del paradigma positivista de investigación que les decía. Y ya recientemente, el año 2006, Ricoy, que es un investigador muy utilizado para poder ver temas de investigación, indica que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y es también científico tecnológico. Entonces se dan cuenta, el positivismo, si bien ha sido el primer paradigma de investigación que ha aparecido, no ha desaparecido, sino que este se ha ido afincando mucho más ya qué sé yo, con otros tipos ya en concreto de investigación, ¿no? Pero no nos vamos a meter a ver cuáles son esas, ¿no? Entonces, el positivismo básicamente es comprobar una hipótesis, tesis, antitesis, en base a una hipótesis. Un cuadrado, cerrado, con hipótesis, sí o sí. Pero ya después pasa el tiempo y aparece ya el positivismo. Y el positivismo es una versión modificada el post-positivismo, mejor dicho, disculpen, es una versión modificada del paradigma positivista. La diferencia entre el post-positivismo y el positivismo radica en que el positivismo ve a la realidad que existe, pero también comprende que es una realidad que no puede ser completamente aprehendida, ¿se dan cuenta? Es por eso que una investigación ya desde el enfoque post-positivista te dicen que tiene que ser muy específica, porque la realidad es muy grande, las problemáticas son muy grandes, pero hay que tomar un problema específico para poder avanzar y realizar estudios o investigaciones serias, ¿no? Entonces, el positivismo te planteaba sí o sí comprobar o no una hipótesis, ¿no? Y era un poco, si se quiere, te plantea ciertas lógicas totalitarias. En cambio, ya el positivismo ya te plantea algo un poco más flexible, si se quiere, toda vez de que se tienen que ya hacer estudios mucho más específicos y esto te permite el positivismo, ¿no? El post-positivismo en realidad, ¿no? Entonces ya desde el paradigma post-positivista, lo real se lo entiende desde las leyes exactas, ciertamente. Sin embargo, esta únicamente puede ser entendida de forma incompleta, ¿ya? Una de las razones para no buscar una comprensión total y absoluta de la realidad se basa principalmente en la imperfección de los mecanismos intelectuales, perceptivos que tiene el ser humano. Nadie podría hacer una investigación tan amplia que de algún modo permita, digamos, manejar una serie de variables que te permitan a realizar una investigación así de gran envergadura, digamos, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo más adelante qué son las variables y todo aquello.
¿no? Entonces, ya el enfoque postpositivista es el que nos obliga, y ustedes cuando han debido hacer sus tesis, los que han hecho tesis de pregrado, este es mi tema, y seguro el tutor les decía, muy grande, muy amplio. ¿Por qué? Porque se aplica la ley postpositivista de que tú tienes que plantear estudios concretos, específicos y manejar variables muy concretas de manera de que sí puedas modificar una realidad. Entonces, antes de ver los otros dos paradigmas, ahorita hemos visto el paradigma positivista y el paradigma postpositivista. Es importante, antes de ver los otros dos paradigmas, primero ver de qué se trata el enfoque de investigación cuantitativa. Tanto las investigaciones positivistas, ¿no?, con hipótesis bastante rígidas, como las postpositivistas, que son más específicas, son paradigmas que guían o podrían guiar fácilmente una investigación de carácter cuantitativo. Pronto, Bolivia va a realizar un estudio realmente grande de carácter cuantitativo. Estamos hablando de el censo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa investigación cuantitativa tiene como objeto explicar un determinado fenómeno que se debe estudiar en el caso de Bolivia, ¿no? Conocer la población y conocer y determinar parámetros específicos para poder, qué sé yo, hacer redistribución de fondos, y todo esto que trae consigo el poder realizar un estudio cuantitativo como es, por ejemplo, hacer un censo, ¿no? Entonces, las investigaciones cuantitativas tienen por objeto explicar un fenómeno concreto, estudiado, ¿no? Para que en algún momento, en una última instancia, pueda predecir unos contextos, que es lo que va a hacer el censo, ¿no? Nos va a decir, este es el contexto de población, entonces nos va a predecir un contexto nuevo, y también va a permitir, qué sé yo, poder controlar, qué sé yo, crecimiento poblacional, o poder más bien incrementar un crecimiento poblacional en X, y o Z lugar, digamos, ¿no? Por citar algún ejemplo. Entonces, la investigación de tipo cuantitativo utiliza la recopilación de información, numérica principalmente, para poner a prueba o comprobar hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas, que están basadas en la medición numérica, la cual le va a permitir al investigador proponer determinados patrones de comportamiento, y también le va a permitir probar diversos fundamentos teóricos también, que explicarían determinados hallazgos o determinados patrones que se pueden encontrar en una investigación cuantitativa. Aris Humérez tiene la mano levantada. Adelante, Aris. Aris, ¿estás por ahí? Creo que no está, Aris. Vamos a continuar. Bien, entonces decíamos básicamente que en esto consiste el enfoque cuantitativo. Es lo numérico, ¿no? Decíamos, es básicamente lo estadístico. Se trata de hacer mediciones numéricas en concreto, ¿no? Y esto te determina, estos hallazgos numéricos, te permite proponer patrones de comportamiento, o qué sé yo, o proponer, qué sé yo, una serie de propuestas también teóricas que te puede, o sea, esos datos numéricos ya te pueden, con un análisis epistemológico, pues de algún modo ya poder explicar esos patrones que se han podido encontrar, ¿no? Pero como tal, un estudio cuantitativo es principalmente de carácter estadístico, ¿no? Porque se busca hacer mediciones numéricas principalmente. Lo dice su nombre, lo cuantitativo.
Ahora vamos a ver la teoría crítica. Vamos a hablar de la teoría crítica, porque yo después les voy a explicar por qué he metido ahí al medio el tema del enfoque de investigación cuantitativo, porque eso también nos va a permitir comprender cómo ha evolucionado, ¿no? de la historia de la investigación, de tener, digamos, ya investigaciones cuantitativas cerradas y todo aquello, a poder entrar en una lógica de una teoría crítica, ¿no? Y esta teoría crítica pues busca la transformación social, ¿no? Y esta teoría crítica se basa en la participación, en la intervención y en la colaboración desde una reflexión personal y desde una acción crítica. Entonces, estaríamos hablando, si se quiere, de una búsqueda de una transformación social, ¿no es cierto?, que de algún modo pueda hablar de aplicar una teoría crítica, ¿no? Se habla de una pedagogía crítica, por ejemplo, también, digamos, ¿no? Entonces, este paradigma de lo teórico crítico se contextualiza en una práctica investigativa que principalmente busca acción, reflexión, acción, ¿no? O sea, está en esta lógica de que ya no están solamente los científicos que vienen, aplican una encuesta, hacen, qué sé yo, aplican estrategias estadísticas y mediciones numéricas, un poco basado entre el positivismo y el pospositivismo. Pues eso un poco es la mirada conservadora, si se quiere, un poquito de la investigación. Entonces, a partir del surgimiento de la teoría crítica, es que ya se entra en una lógica ya de interacción, ya no es el que investiga y el que tiene sus ratones de laboratorio, sino ya que ya hay una lógica de investigación, acción, reflexión, ¿no? Y entonces esto ha implicado, obligado a los investigadores a generar una lógica de cambio también en la forma de investigar y de poder acomodar también sus inquietudes de investigación a sus contextos sociales, porque una teoría crítica te ayuda a mirar tu realidad, dónde estás. De acuerdo, entonces la teoría crítica ahora la vemos porque es la que nos va a dar pie con más fuerza a poder comprender lo que sería o mejor dicho, el paradigma de investigación cualitativa. Pero ahora hablemos de lo que es el cuarto y el último paradigma de investigación. Ojo, ya hemos visto el positivismo como paradigma, el pospositivismo como paradigma, la teoría crítica como paradigma, y ahora estamos viendo el constructivismo. Estos cuatro pueden ser manejados con un enfoque de investigación cuantitativa, que ya lo hemos revisado, y ahorita vamos a ver lo cualitativo. Pero entonces, surge el constructivismo. El constructivismo en investigación maneja la propuesta de abordar acontecimientos históricos de alta complejidad, donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo social los fenómenos se encuentran en constante evolución. ¿No es cierto? Entonces, este paradigma marca claramente el aparecimiento de la búsqueda de poder comprobar ciertas disciplinas naturales o exactas con las de tipo social, ¿no? Entonces, ya como que se va creando una nueva forma de ir ordenando esta información, de ir contrastando esta información, de ir construyendo la información, incluso de poder construir y hablar de un planteamiento de investigación mixto, con enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿no? Entonces, el constructivismo te plantea justamente eso, ¿no? El tema de ir construyendo, si se quiere, los procesos civilizatorios de las sociedades, digamos, ¿no? Por eso es que se habla de acontecimientos históricos de alta complejidad, ¿no? Entonces, estos acontecimientos históricos de alta complejidad son pues los paraguas grandes
que a nosotros nos van a servir, a ustedes, a mí, cuando tengan que hacer otra monografía, para poder aplicar un enfoque de investigación cualitativa. Nosotros vamos a hacer una propuesta de investigación documental. Entonces, tenemos que poner mucha atención a este tema del enfoque de investigación cualitativo, porque una investigación documental tiene un carácter principalmente cualitativo. Es decir, que busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente natural, usual, ¿no? Desarrollando o aplicando instrumentos con información basada en la descripción de determinadas situaciones, de determinados lugares, de determinados periodos, contextos, sujetos, individuos, etcétera. Vamos a profundizar pues, lo duro, lo abstracto, lo que tenemos que ir viendo como contenido. Entonces aquí tengo un poco una guía de los 10 pasos básicos que se utilizan para poder realizar una investigación de carácter cualitativo. Hay que definir un tema, en base a ese tema hay que ir y plantearte una problemática y plantearte interrogantes, preguntas que te puedan, que tú puedas darles respuesta y de algún modo puedas cambiar la situación. Ya una vez que tú tienes un problema, pues lo que tienes que ver es si esta investigación que te estás planteando es importante y es relevante, ¿no? Porque qué tal si yo planteo una investigación sobre la violencia de las, qué sé yo, de las mujeres, por decirte, en la NASA, o sea, eso no nos importa para nada, o sea, la violencia de las mujeres en la NASA no tendría ninguna importancia ni ninguna relevancia en nuestro contexto. Por eso es que una vez que tienes el planteamiento del problema, revisa si es importante, si es relevante, y si no, te replanteas. Vas haciendo el check, ¿no? Entonces, este es el problema. Si es importante, si es relevante al contexto, al momento. Pero es viable, de pronto quiero hacer una investigación de los 9 departamentos del país y hemos dicho que eso es muy positivista, digamos, ¿no? Sería inviable que de pronto en 3 meses, que el tiempo que ustedes tienen, una persona pueda hacer de pronto un estudio, así cabalmente un estudio documental, científico, a nivel nacional, incluyendo los 300 tantos municipios, Entonces, si no se puede, entonces es inviable. Entonces reduzco y qué sé yo, digo, en 5 municipios de X departamento. Entonces, 5 municipios ya es viable. 300 tantos municipios no es tan viable, es inviable. Entonces hay que hacer ese chico. Entonces es viable, adelante. Una vez que ya se reconoce la importancia, la relevancia, la pertinencia, la viabilidad del proyecto, es el momento de definir los objetivos del proyecto de investigación, que obviamente tienen que estar a la luz del problema que hemos planteado. Es decir, tienen que tener los mismos componentes que están en la pregunta del problema, en el paso 1, en el paso 4, esos objetivos tienen que decir lo mismo. Es decir, me voy a que si en la pregunta de investigación dice, vamos a investigar por qué los niños llegan tarde a la escuela, o vamos a decir, los niños llegan tarde a la escuela porque desayunan muy tarde, digamos, ya, esa es una hipótesis que se tiene, digamos, ¿no? Entonces, me defino el objetivo de investigar, ¿no? Que los chicos llegan tarde al colegio en base a esa hipótesis y me defino el objetivo de poder yo averiguar cuál es la situación para que los chicos lleguen tarde al colegio, digamos, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una investigación de ese tipo, pues tendría que plantearme objetivos que me ayuden a poder conocer las prácticas que realizan los chicos al despertar, al momento de prepararse para ir al colegio, al momento de desayunar. Pero ya, como les decía, si en el problema, por decirte, me planteo eso, me estoy desviando, si en el problema, he dicho, el problema está en que los chicos salen tarde porque se duermen mucho, digamos, ¿ya? Eso he puesto en el problema. Los estudiantes llegan tarde al colegio porque duermen demasiadas horas.
Eso he puesto en mi problema. Pero después en el objetivo aparece que el objetivo de la investigación es conocer por qué los estudiantes llegan tarde al colegio debido a la falta de materiales educativos. Entonces ya nos hemos ido a otro tema, ¿se dan cuenta? Entonces, los objetivos en el paso 4 que te vayas a plantear tienen que tener los mismos elementos que tienes en el problema de investigación. Me ha pasado muchas veces que cuando he revisado tesis me traían un título, me traían otro planteamiento del problema y traían otros objetivos con otros contenidos. Eso ya es incoherente, incongruente. Entonces, siempre tengan esta lógica de buscar la coherencia, que tu tema diga lo mismo que tu problema y que tu problema también esté permitiendo plantearte objetivos de investigación que puedan ser verificables. Otra cosa importante es en el paso 5, ya una vez que tienes ya tus objetivos, hacer el marco teórico, hacer una revisión bibliográfica, elaborar un marco bibliográfico, un marco teórico, un marco conceptual. Entonces, esto también te va a permitir tener muy claro que estás, por decirte, si en tu investigación hablas de positivismo, una cosa es el positivismo jurídico y otra cosa es el positivismo científico. Lo hemos visto ahora, digamos, ¿no ve? Entonces, esa concepción, ese concepto tendría que estar aplicada, digamos, en esta elaboración de marco teórico. Ya el paso sexto nos plantea que hay que fundamentar por qué se ha escogido un paradigma cualitativo para responder a esa pregunta de investigación. Esto lo dejo ahí en el paso 6 porque lo vamos a ver a partir de las 9, ¿no? Que vamos a ir ya un poco puliendo estas ideas generales que estamos viendo. Entonces, después de fundamentar por qué, para qué, con quiénes estás aplicando el paradigma o piensas aplicar el paradigma cualitativo, pues toca seguir el paso 7, y eso es definir las características de los participantes. Hace rato decíamos que estamos hablando de estudiantes que llegan tarde al colegio. Queremos saber por qué llegan tarde al colegio los estudiantes. Entonces, nosotros no podemos estudiar a todos los estudiantes, aunque sí se puede, pero no es recomendable, ¿no? No podríamos estudiar a todos los estudiantes de inicial, primaria, secundaria. Tenemos que segmentar, tenemos que definir las características de los participantes. Si vamos a hacer con secundaria, entonces tendríamos que hablar, por ejemplo, de las características de los adolescentes. Si vamos a hacer una investigación de por qué llegan tarde los niños de inicial, digamos, pues tendríamos que ver las características de esos participantes, de esos sujetos de investigación. ¿Se dan cuenta? Hay que definirlo muy claro. Que si son migrantes, o que si son indígenas, o que si tienen ingresos, pocos ingresos económicos, qué sé yo. El paso 8, después de caracterizar a los participantes, nos invita a ya definir los procedimientos que vamos a hacer para capturar información cualitativa. Más adelante vamos a ver, pero hay ya, qué sé yo, cuestionarios, encuestas, entrevistas, grupos focales, una serie de procedimientos que se utilizarían para obtener información. En el caso de lo que vamos a hacer nosotros, ustedes, no es necesario ver estos procedimientos de obtención de información, porque básicamente ustedes van a hacer revisión de información documental. Pero si alguien puede aplicar alguna encuesta, algún cuestionario o alguna entrevista a sujetos clave que les ayude a cualificar más la investigación, adelante. Pero lo básico es realizar procedimientos de obtención de información, pero principalmente documental. Entonces, ya sea que tú revisas documentos, ya sea que tú aplicas instrumentos, sea cuestionario, grupo focal, lo que fuera, después sí o sí tienes que ya hacer un análisis, una organización de esa información que has logrado para ver en qué medida ese problema y esos objetivos que te has planteado antes se están cumpliendo. Si los objetivos y los resultados de tu investigación se están cumpliendo. Y si se están cumpliendo o no, si se han cumplido o no, pues eso lo tienes que redactar y lo tienes que apuntar en un informe final de investigación.
Entonces, voy a tomar agua. Entonces, estos son los pasos básicos para realizar una investigación de carácter cualitativo. Nuestro formato va a ser mucho más sencillo, porque estamos hablando de una monografía, de una investigación documental. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son también los métodos, algunos de los métodos cualitativos que se utilizan para poder realizar investigación cualitativa. Entonces, ya hemos hablado de que ya con todo el tema de la teoría crítica, de los planteamientos constructivistas en investigación y el fomento de una investigación cualitativa, pues, y de que esta investigación cualitativa, investigación social, se centre en los sujetos, pues sin lugar a dudas la observación es un método cualitativo, uno de los métodos cualitativos más importantes. Y observar no consiste simplemente en mirar, sino se trata de buscar, de investigar, de escarbar ahí qué hay adentro de la tierra, ¿no? No es nada más sacar, qué sé yo, los productos que están fáciles de sacar, hay que escarbar un poco más adentro, ¿no? Y eso solo puede hacerlo con investigación. Entonces, la observación exige un principio estructurador de la mirada y del pensamiento, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Para lograr una mirada del pensamiento estructurada y todo aquello, pues requiere observar con rigor, ¿no? Y para observar con rigor hace falta educar a los ojos para poder ver lo que está pasando en el contexto social. Entonces la observación, me animo a decir, que se convierte en la piedra angular de la investigación cualitativa. En nuestro caso no va a ser tanto así porque nosotros vamos a hacer una investigación documental, pero es importante saber de qué se trata la observación. La autoobservación. El observador, el investigador se convierte en sujeto investigado a la vez. Desde una mirada introspectiva de ver el interior, los pensamientos, los principios, las acciones, la escala de valores, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de una autoobservación, cuando podemos hacer como investigadores autoobservaciones, o si estamos haciendo investigación-acción y los sujetos de investigación-acción pueden desarrollar este tema de la autoobservación, pues estaríamos hablando de personas que pueden fácilmente hacer una introspección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una introspección, hablamos de una observación que una persona hace de su propia conciencia, de sus propios estados de ánimo también, para reflexionar sobre ellos. Es decir, que la autoobservación nos ayuda a ser objetivo lo subjetivo, ¿no? Sin embargo, hay críticas a este método cualitativo, ¿no? Sobre la fiabilidad, digamos, de la calidad de la información resultante de la autoobservación, ¿no? Existen personas que pueden autoobservarse de manera muy crítica y objetiva, y hay otras que no, ¿no? Las que en la autoevaluación se van a poner muy bien, ¿no? O las personas que no cumplen con todos los créditos del módulo, no son capaces de autoobservarse y luego quieren buena nota, digamos, ¿no? No estoy diciendo en este diplomado ni en este curso, pero eso pasa regularmente. Y eso es porque no hay un entrenamiento de esta capacidad de poder hacer análisis introspectivo de nosotros mismos. Es cierto, digamos, ¿no? O sea, los que menos cumplen, los que más reclaman en los procesos. ¿Por qué? Porque hay un déficit en la capacidad de poder autoobservarse a sí mismo, de poder convertir, objetivar esos pensamientos subjetivos que tenemos ahí dentro, emociones, sentimientos. Observarnos a nuestra propia conciencia.
Entonces, si nosotros como actores de investigación logramos eso, y logramos que los actores con los que estamos haciendo investigación logran hacer esto, pues excelente. No nos estaríamos mintiendo en nuestra realidad propia. La entrevista es muy conocida, es otro método cualitativo. En términos generales, la entrevista en la investigación cualitativa es una técnica para recolectar información y datos de carácter principalmente cualitativo. ¿No es cierto? Entonces, la entrevista es realizada a partir de una conversación, ¿no? Cuyas orientaciones o charlas, qué sé yo, o contenido de estas conversaciones corresponden a los propósitos concretos que nos hemos planteado en los objetivos del estudio, ¿no? Porque me ha pasado también, ¿no? O sea, ya hemos hecho con tesistas su planteamiento del problema, hemos delimitado sus objetivos, hemos delimitado sus variables, y a la hora de hacer la entrevista, teníamos que hacer una entrevista para saber cómo se cocina plato paceño, y me trae una entrevista que se trataba de hacer, de saber cómo se cocina el fricasé, pues tal algo. Entonces, otra vez la coherencia. Entonces, la entrevista tenemos que asegurarnos de que está respondiendo a los objetivos y a los resultados que estamos buscando con la investigación. Otro método cualitativo muy interesante es la fotobiografía. La fotobiografía revalora la postura de que lo verdaderamente significativo son las fuerzas que mueven a los seres humanos como tal, y no simplemente los cuerpos, ¿no? Eso quiere decir que ve al hombre no solamente como una imagen, sino que trata después de analizar a partir de determinadas imágenes sus ideas, sus sentimientos, sus motivaciones internas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con conocer las vivencias de la persona, lo que vive la persona. Por eso es que hay memorias fotográficas, hay investigaciones documentales fotográficas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una que se hizo de cuando se dio aquí la masacre del gas en el Alto, una memoria, ¿qué digo una memoria fotográfica? Un estudio fotográfico y biográfico, si se quiere, de cómo se había dado la masacre en el Alto aquella vez en imágenes. Increíble, impactante, porque esas imágenes te dan la posibilidad de poder hacer análisis, interpretaciones desde diferentes perspectivas. Entonces, la riqueza que tiene el método cualitativo de la fotobiografía, por ejemplo. Las historias de vida o las historias orales, ¿no? Son otro método cualitativo importante, que se refieren a la investigación que produce datos principalmente descriptivos, interpretativos, mediante el cual las personas hablan. Hace rato las imágenes hablaban, ahora las personas con su voz hablan o escriben, redactan con sus propias palabras ciertos comportamientos que se ha podido o que se pudiera estar observando. Entonces, la historia de vida como investigación cualitativa busca de algún modo descubrir la relación entre la negociación cotidiana de las personas y poder enlazarlo, digamos, con análisis científicos, ¿ya? Que es lo que hemos visto al principio. Los micrófonos, por favor. Entonces, toda esta información que se maneja a partir de las historias de vida nos permite hacer un análisis desde la vida cotidiana, desde el sentido común, desde las explicaciones sencillas que tienen las personas en su cotidiano vivir. La metafísica popular diría el papir, digamos, ¿no? Y ahora veamos el método narrativo o el análisis narrativo. El análisis narrativo permite un estudio más sistemático del significado
y de la experiencia personal, ¿de acuerdo? El análisis narrativo es muy útil para explorar las cualidades del pensamiento humano y principalmente el poder de los relatos para poder definir determinados fenómenos, ¿no? Entonces, una cosa es que aquí tienes la historia de vida, ¿no? Así como algo natural, como algo cotidiano, pero ya una construcción narrativa ya es algo más sistemático, tiene mayor significado, mayor significancia. Entonces hay una diferencia entre las historias de vida y lo narrativo. A ver, no sé quiénes están con sus micrófonos encendidos, pero avanzamos, no está muy ruidoso. Grupo focal. El grupo focal consiste en hacer una entrevista grupal que está dirigida a un moderador a través de un guión de preguntas, una guía de preguntas. Entonces, esta guía de preguntas otra vez tiene que estar en relación a los objetivos planteados, en relación al problema que queremos solucionar. Entonces, la entrevista que veíamos hace rato es individual, pero el grupo focalizado o el grupo focal ya es una entrevista grupal. ¿De acuerdo? Entonces, con el grupo focalizado o con el grupo focal, se busca la interacción de los participantes, ¿no? O sea, se busca que ellos interactúen, que ellos generen información, porque tratamos de profundizar qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Y por qué llegas tarde? Llego tarde porque me duermo. ¿Y por qué te duermes? En mi caso, yo me duermo hasta pasada las 8 de la mañana porque juego PlayStation hasta las 3. Nos va a decir, puede decirte algo, ¿no? Y otro niño nos va a decir, yo llego tarde porque trabajo ayudando a mi mamá vendiendo comida hasta las 4 de la mañana. Entonces ya son realidades diferentes, se dan cuenta, que solo te puede mostrar un grupo focal. Y ahí al que trabaja le podemos decir, ¿y ganas? ¿Cuánto ganas? Claro, de acuerdo a lo que estamos buscando con nuestros objetivos de investigación. No vale la pena preguntar cosas que no nos van a servir. Por eso es importante tener una guía de preguntas, tanto para la entrevista como para el grupo focal. Y hablemos también ahora un poquito de lo que es la investigación endógena. La investigación endógena es la que se genera desde adentro de las comunidades, ¿no? Desde los propios miembros del grupo. Es posible que cuando hablemos de una investigación endógena podamos hablar de este tipo de investigación que ustedes han debido escuchar, que es el tema de la investigación acción participativa. ¿No? La investigación acción participativa, por ejemplo, a diferencia de una investigación preexperimental o cuasi experimental, peor una investigación experimental, pues muestra una lógica de bidireccionalidad entre los miembros del grupo que está haciendo la investigación. Entonces, es el grupo de investigación-acción el que elige el objetivo de investigación, el que define cuál es el foco de interés, hasta dónde vamos a profundizar con las reflexiones, son también los que escogen los procedimientos metodológicos. En sí, este equipo de investigación-acción, estos actores de investigación, estarían haciendo una investigación endógena, pero la diseñarían ellos mismos, ¿se dan cuenta? Otra vez, esta investigación endógena se aleja de ser el científico, ¿no? Por eso les digo, está lejos de experimental. Cuando tú hagas una investigación experimental, ese es el extremo. Cuando ustedes quieran hacer una investigación experimental, tiene que tener un carácter muy riguroso. Si ustedes han debido ver la película El planeta de los simios, ¿no? De donde experimentan con los simios. Y esa es, pues, de verdad, una investigación realmente experimental, ¿no? Entonces, después de la investigación experimental, por ejemplo, viene una investigación de carácter preexperimental, que igual es con estudio de casos, ¿no? Tú tienes que tener, si se quiere, ratones de laboratorio para hacer tu preexperimento. Entonces, cuando ya, por ejemplo, haces una investigación cuasi experimental, que es otro tipo de investigación, tú ahí ya tienes dos grupos de reflexión. Un grupo, al grupo A, al que le aplicas una fórmula para que cambie su situación,
y un grupo B al que no aplicas nada. Y luego comparas los resultados y ves. Y dices, con mi propuesta el grupo A ha mejorado y sin mi propuesta el grupo B sigue siendo ignorante, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es la cuasi experimental. Pero igualito es el investigador que tiene un grupo de control y que tiene un grupo experimental, que tiene sus ratones de laboratorio, que tiene sus simios. Se dan cuenta, pero no está mal, porque hay investigaciones que sí, pues para ser preciso, requieres hacer una cuasi experimental o una preexperimental, o una experimental, pero eso ya lo dejamos a los científicos que ya ven de otro modo la investigación. Pero cuando hablamos de investigación social, que es lo que hacemos nosotros día a día, cuando hablamos de investigación endógena, estamos hablando de que son los propios miembros ya los que plantean la dinámica de por dónde va la investigación. Ya no somos nosotros los capos eruditos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos revisado varios métodos cualitativos de información, de obtención de información, y nos queda un último, y es la revisión o investigación documental. Vamos a parar aquí, no vamos a hablar de la investigación documental, ¿no? de monografía hoy, lo vamos a ver el próximo miércoles, porque ya va a ser un poco ya lo que vamos a ver con más profundidad. Pero como les decía, pues ustedes se han dado cuenta, he ido desde lo muy general, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Tratando de comprender qué es conocimiento científico, ¿no? También tratando después de tener una concepción clara de lo que es la ciencia, cómo la ciencia se sostiene a partir de la epistemología, ¿no? Y cómo es que deben ser abordadas las problemáticas en las ciencias sociales, ¿no? Hemos visto también un poco en la primera hora, en la primera parte. Hemos ido de lo general, ¿no? Desde el concepto básico de conocimiento, luego hemos ido aterrizando en los paradigmas de investigación, ¿no? Primero surgió el positivista, ¿no? Y luego surgió el pospositivismo. Y estos dos sustentan principalmente una mirada de enfoque de investigación cuantitativa, decíamos numérica, ¿no? Decíamos de carácter de medición numérica, ¿no? De tipo cuantitativo. Pero ya después aparece otro paradigma, o toma más fuerza, el paradigma teórico crítico, ¿no? Que ya busca que no sea tan una relación de investigadores y ratones de laboratorio, ¿no? Y surge la teoría crítica, y esa también se va fundamentando en una lógica de lo que es el otro paradigma, que es el constructivismo. Entonces, fue evolucionando, positivismo, pospositivismo, teoría crítica, constructivismo, y ahí tenemos todas las condiciones para poder comprender lo que sería una investigación cualitativa. Lo cualitativo es lo contrario de lo cuantitativo, ¿no? No es que es lo contrario, sino que cuando hablamos de cuantitativo estamos hablando de números, y cuando hablamos de cualitativo estamos hablando de cualidades que ya son más teóricas, que ya son mucho más reflexivas, que ya no son tan duras, ¿no es cierto? Y después hemos visto finalmente algunos métodos para poder aplicar una investigación. Decíamos que toda investigación, sea cual fuere su tipo, lo que tiene que hacer es tratar de responder a un problema, a un planteamiento del problema, tratar de revertir una situación negativa, por decir algo que no se quisiera tener más y se quisiera cambiar. Pero bueno, entonces avancemos, a ver. Ahora vamos a ver cómo formular un problema y cómo hacer una pregunta del problema. La formulación del problema consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema que vas a resolver, ¿no? Entonces, es una pregunta que envuelve intrínsecamente el tema teórico con el tema práctico,
de acuerdo a la investigación que se vaya a hacer, ¿no? Y este tema de involucrar el tema teórico y práctico también te invita ya a encontrar una solución, ¿no? Entonces, una buena formulación del problema, por lo general se logra con una pregunta que resuma, que condense la esencia del problema, y esta pregunta puede establecer los principales parámetros con los que se va a desarrollar la investigación. Una pregunta bien planteada debe indicar con claridad qué información ha de obtenerse para resolver determinado problema. La formulación del problema en cualquier investigación pues cumple tres funciones. Por un lado, busca definir exactamente cuál es el problema que se busca resolver, y por otro lado también define cuáles son las preguntas o la pregunta de investigación que debe o deben ser respondidas. La formulación del problema finalmente también define cuál es el problema que será el objeto de estudio. Todo esto es teoría y ahorita ya vamos a aterrizar. Ahorita vamos con lo siguiente. Entonces, ahora, aquí tengo una fórmula muy sencillita para que ustedes puedan hacer una formulación del problema. En el texto teórico que van a encontrar ustedes mañana en la plataforma, van a encontrar todavía unos 4 pasitos antes para poder hacer esta pregunta del problema, ¿ya? Entonces, eso lo van a revisar con calma, porque es parte de la tarea que ustedes tienen que presentar hasta este día domingo. ¿Por qué estoy pidiéndoles que presenten sus propuestas de investigación este domingo? Porque yo voy a tener la posibilidad de revisar lunes, martes y el mismo miércoles, y ya con esa claridad de qué es lo que están planteando, vamos a poder avanzar en nuestra segunda sesión. Entonces, cuando se hace la formulación del problema, cuando se hace la pregunta del problema, pues se involucran estos 6 elementos que están ustedes viendo acá. Se suma un interrogante, una variable independiente, una condicionante. Hay investigaciones que pueden o no tener condicionante. Una pregunta tiene que tener una variable dependiente, tiene que mostrar claramente los sujetos de investigación y también tiene que decir de manera nítida el contexto de investigación donde se va a desarrollar esta investigación. Entonces vamos uno a uno. Entonces, toda pregunta comienza con un interrogante. ¿Qué? ¿No? ¿Qué relación existe, ¿no?, entre la violencia física con la pobreza? Otra vez, ¿ya? ¿Cómo funciona X y cosa? ¿No? ¿O cuál es el impacto de, ¿no? Entonces, toda pregunta comienza con un interrogante. Puede ser qué, cómo, cuál, qué sé yo. Y ustedes van a ir viendo en el texto que les comparto algunos detalles de esto. Entonces, uno, interrogante. ¿Qué es la variable independiente? La variable independiente es aquella cuyo valor no depende de ninguna otra variable. Es independiente. Y cuando hablamos de una variable dependiente, estamos hablando de que esta variable, para que funcione, depende de otra variable. Ahorita espero explicarles con un ejemplo muy coloquial cómo funciona este tema de las variables. Planteamiento del problema. Muy emborrador, ¿ya? La selección boliviana de fútbol hace 25 años, 30 creo ya, que no llega al mundial, ¿no? Entonces, mi interrogante podría decir, ¿cuáles son las razones para que la selección boliviana no pueda llegar al mundial? ¿No? Ya hay una meta ahí, en esa pregunta. La meta es llegar al mundial. ¿De acuerdo? Entonces,
A partir de esta pregunta, ¿no? Y esta meta de que Bolivia debería llegar al Mundial, por decirte, a partir de la investigación, pues el objetivo, se dan cuenta, se convierte en participar en el próximo Mundial. Para que nosotros como selección boliviana participemos en el próximo Mundial, pues tienen que activarse al menos dos variables. Una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, si queremos nosotros jugar el Mundial, ahí nuestra variable independiente sería clasificar al Mundial, ¿no? Entonces, perdón, aquí estamos confundiendo. A ver, la variable dependiente, entonces, sería clasificar al Mundial. Eso es, mire, si nosotros queremos jugar el próximo Mundial, tenemos que aplicarle a variable dependiente. Y eso es clasificar al Mundial. Pero clasificar al Mundial depende que nosotros tengamos una buena selección de fútbol. Entonces, la selección de fútbol es la variable independiente. ¿De acuerdo? Y de que nosotros clasifiquemos al Mundial depende justamente de que tengamos una buena selección. Entonces, si desarrollamos acciones para que se active la variable independiente de tener un buen equipo de fútbol, pues de ello va a depender un buen juego y una clasificación. Y si clasificamos al Mundial, pues lo jugamos. Y si lo jugamos, nuestro objetivo se estaría cumpliendo. Entonces, variable dependiente, variable independiente. Mi objetivo es, qué sé yo, saber cuál es el estado nutricional de los estudiantes, de mis estudiantes, digamos que tengo una, de ustedes, digamos, ya. Quiero saber cuál es el estado nutricional de ustedes. Pues para conocer el estado nutricional de ustedes, ya, que sería esa de por sí, la variable dependiente, pues de ello dependerá cuáles son, por ejemplo, sus hábitos de consumo. Entonces, si yo quiero tener, en otro ejemplo, una alimentación sana, un organismo sano, esa es mi variable independiente, pues de ello depende que yo aplique buenos hábitos de alimentación. Entonces, es así como funciona la variable dependiente y la independiente. Entonces, estas variables, la independiente y la dependiente, pueden funcionar o no con una condicionante. Volviendo al ejemplo de que la selección que tiene el objetivo de jugar el próximo Mundial, pues para ello tiene que tener una buena selección, pero depende, pues tiene que clasificar el Mundial, pero depende de ello tener una buena selección. ¿Pero qué nos condiciona a hacer este análisis? Pues nos condiciona el hecho de que hace más de 20 años que nosotros no participamos en un Mundial. Entonces, esa condicionante nos obliga a poder hacer una interrelación entre esta variable de un buen equipo de fútbol y que este equipo de fútbol funcione, de ello dependerá que clasifiquemos al Mundial, ¿no es cierto? Decíamos. Y si clasificamos al Mundial, lograríamos nuestro objetivo de jugarlo. Entonces, hay investigaciones que pueden tener o no un condicionante para realizarse. Entonces, obviamente, toda relación de variable independiente con la dependiente, con o sin condicionante, pues nos tendrá que mostrar a unos sujetos de investigación. Y si seguimos con el ejemplo, los sujetos de investigación, pues serían los jugadores de la selección boliviana. Y el contexto de eliminación y el contexto de investigación, perdón, sería toda la dinámica que se tiene en la Conmebol, ¿no? Y la dinámica de fútbol, de clasificatorias y todo aquello, ¿no? He tratado de utilizar un ejemplo así muy sencillo para que podamos comprender cómo es que se relaciona una variable dependiente de una variable independiente. Otra vez. Licenciado, una consulta. Adelante, adelante. Guillermo desde Cobija.
Adelante. En la investigación monográfica, en la monografía, vamos a necesitar utilizar variable dependiente e independiente. Así es, sí, sí, porque lo que se busca con estas monografías, con estas propuestas de investigación, es que ustedes puedan analizar un hecho concreto en función a un eje de investigación, que ahorita yo les voy a decir cuáles son los ejes de investigación con los que vamos a trabajar. Entonces, sí o sí, para hacer una investigación, en este caso estas monografías, vamos a tener este relacionamiento de al menos variable dependiente y variable independiente. Una consulta más. Sí. Pero no hay monografías con variables univariables, por ejemplo, o, por ejemplo, necesariamente necesitamos hacer esta causa y efecto porque me parece que normalmente estos utilizan estudios explicativos y los estudios explicativos son muy extensos, como usted sabe, ¿no? Y necesitan necesariamente una operacionalización de variables porque estamos utilizando dos tipos de variables. Sin embargo, las monografías en la estructura que nos piden a nosotros, que nos dan en posgrado, no existe ninguna de ese tipo, no existe ningún tipo de ese contenido para desarrollar. O sea, ¿esto es extra o va a entrar dentro del documento o no? Sí, sí, porque, a ver, por un criterio, honestamente yo no sé, digamos, dónde hay una, digamos, en Sampieri o alguna, digamos, qué sé yo, algún enfoque o algún planteamiento teórico que te limite en materia de investigación. Eso, digamos, ¿no? O sea, si tú haces una monografía con una pregunta de investigación, donde vas a ver un cierto relacionamiento de variables, no vamos a hacer una operacionalización de variables como tal, como sería un tipo, qué sé yo, etnográfico, qué sé yo, o mismo casi experimental, o de acción, no lo vamos a hacer, pero sí necesitamos avanzar en poder tener una lógica de interacción de dos variables porque eso nos permite una triangulación de información y de reflexión más enriquecedora. Porque si nosotros tomamos, es que de manera natural, para especificar tu tema, así sea documental o experimental, te va a obligar a encontrar una variable dependiente y una variable independiente. Claro, se puede, o sea, no, como les digo, no hay una regla donde te dice tienes que hacer una investigación con dos variables. O sea, puede haber incluso investigaciones donde hay una variable independiente y dos o tres dependientes, por ejemplo. O como lo decía el compañero, también puede haber investigaciones donde son solamente univariables, con una sola variable. Pero en este caso, el desafío que les estoy planteando para este ejercicio de módulo es que vamos a hacer monografías guiadas con una pregunta de investigación, con una lógica de relación de dependencia o interdependencia de variables. Eso nos va a permitir tener un poquito más de reflexión. Ya cuando termine el módulo y ustedes se encaren los 3 meses para hacer su monografía, si lo que hemos hecho les sirve, ustedes creen que funciona, lo utilizan. Y si no, pues aplican otras herramientas y tienen ustedes 3 meses para poder realizar. Entonces, lo que estamos haciendo es un ejercicio y como les digo, si bien hay parámetros para poder aplicar una metodología, pues tampoco, digamos, está prohibido, digamos, hacer una monografía que tenga una pregunta de investigación. Entonces, no sé si he respondido a tu inquietud, compañero. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con este desafío. Yo quiero desafiarles, yo quiero que nos desafiemos. Yo quiero que ustedes también me presenten, imagínense, yo tengo que revisar casi 89 propuestas de investigación, entonces va a ser una lectura interesante, pero ahí va a estar el desafío de que ustedes puedan elaborar, por ejemplo, como primera tarea, una pregunta de investigación, formularla en el sentido como yo lo estoy planteando acá, ¿no? Entonces, este ejercicio, como les digo, que vamos a hacer,
les va a servir para este módulo y les va a servir para más adelante. Cuando le digan, haz un planteamiento del problema, ustedes pueden utilizar esta fichita, ustedes pueden hacer este planteamiento del problema. Ya después se va definiendo qué tipo de investigación va a hacer, porque en función de ese problema, tú defines si puedes hacer una correlacional, una, qué sé yo, una solo histórica, descriptiva, o qué sé yo, todo ese mundo de investigación. Pero para hacer una investigación documental, una monografía, podemos, en este curso nos vamos a desafiar a hacer una pregunta de investigación. Y creo que este ejemplo que yo les pongo aquí, y con mi esforzada explicación que hice de la selección boliviana, espero que puedan comprender cómo funciona esta lógica de dependencia e interdependencia de las variables, y con el ejemplo que tienen ahí abajo, ustedes puedan ver cómo se puede plantear idealmente una pregunta de investigación, ¿no? Y el ejemplo dice, ¿cuál es la relación? ¿No? Ahí está la interrogante. ¿Cuál es la relación entre los bajos ingresos del hogar, variable independiente, y el desempeño escolar, variable dependiente, de los estudiantes del nivel primario, los sujetos de la investigación? Dada la inasistencia escolar, había habido una condicionante. Si ustedes quieren hacer una pregunta de investigación con condicionante en la tarea, háganlo. Si quieren, tampoco, no lo hacen. Basta, pero sí o sí tiene que tener variable independiente y variable dependiente. Entonces, quieren ver qué pasa con los estudiantes del nivel primario, dada la inasistencia escolar, en el departamento de Oruro. Lo hemos hecho algo amplio, digamos, ¿no? En todas las unidades del departamento de Oruro. Entonces, si ustedes se fijan, ahí se está planteando como un poco como hipótesis, ¿no? Porque no todas las investigaciones tienen hipótesis, eso está claro, pero se plantea hipotéticamente que debido a los bajos ingresos en el hogar, hay un desempeño escolar X. ¿Se dan cuenta? Entonces, supuestamente, se está planteando de que el desempeño escolar de los chicos depende de que la familia tenga buenos ingresos en el hogar. Entonces, puede ser que eso sea real, hipótesis comprobada, o puede ser que eso no sea real. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el planteamiento que yo les doy. Un ejercicio ya de tanta letradera que les he dado y cantadera que les he dado, ahora les desafío a que ustedes puedan animarse a elaborar un primer borrador de pregunta de investigación, ya pensando en la investigación documental, descriptiva que ustedes van a hacer. Es importante que yo pueda explicarles lo siguiente. Voy a buscar mi guía. Ahí, para que ustedes puedan plantear la pregunta de investigación, yo voy a pedirles, por favor, de que tomen en cuenta estas cuatro, no he podido anotarlo en la presentación electrónica, estas cuatro ejes temáticos de investigación en el cual ustedes van a enmarcar sus trabajos de monografía. A ver, ¿dónde está? Déjenme encontrar esto. Así que vayan pensando, por favor. A ver, vayan dándole vueltas a todo. Ustedes tienen toda una experiencia de trabajo, tienen toda una experiencia de estudio ya de 5 módulos atrás, donde han podido ya hacer una serie de reflexiones, una serie de cavilaciones, de intenciones, de poder decir basta, ¿no? O sea, hay que promocionar los derechos humanos, hay que disminuir la violencia en razón de género, y ustedes han tenido una serie de contenidos, dinámicas y reflexiones que espero les haya servido, y ahora ustedes puedan tener suficiente materia para poder hacer una investigación documental interesante. Entonces, anótense, por favor, pero va a estar muy nítido, en la plataforma ya está nítido estos 4 ejes temáticos para la tarea, pero anótense ahora para hacer la pregunta de investigación ahorita, como última actividad de la noche.
Eje temático de investigación 1, género y derechos humanos. Ese es un eje temático de investigación. Eje temático de investigación 2, marco de protección de los derechos de las mujeres y género. Marco de protección de los derechos de las mujeres y género. 3, denuncia y sistemas de referencia. Y finalmente, estrategias de prevención de la violencia. Ahorita, entre lo que ustedes piensan, yo voy a compartir en el grupo de WhatsApp estos 4 ejes temáticos de investigación. Entonces, imagínense que yo voy a hacer un ejercicio de cuál es la relación de los bajos ingresos, ya me estoy copiando de mi ejemplo, cuál es la relación entre los bajos ingresos en el hogar y la violencia intrafamiliar, ¿no? De las mujeres del distrito 8 de Sencata del Alto, dado los altos índices de denuncia que hay en el distrito municipal 8 del Alto. Miren, yo ya he configurado una pregunta donde se habla de bajos ingresos en el hogar y que de ello, resultado de ello, es que de ello depende que hay más violencia intrafamiliar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo hago una pregunta del problema, han visto fácilmente, ¿no? He encontrado una variable independiente, una dependiente, incluso una condicionante, ¿no? Que habían sido las denuncias. Ya el alto índice de feminicidios es una condicionante para que ustedes investiguen. Desapariciones de mujeres, violaciones a las mujeres, justicia que no funciona. Todas esas ya son condicionantes que ustedes tienen que considerar para hacer su pregunta, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes hagan ya el ejercicio de la pregunta de investigación, queridas y queridos diplomantes, pues ya ven, entonces mi pregunta tiene que ver con bajos ingresos y violencia intrafamiliar. Entonces reviso. ¿Eso estará en género y derechos humanos? No. ¿Estará en marco de protección de los derechos de las mujeres? Creo que sí está ahí. ¿O estará en denuncia y sistemas de referencia? ¿O estará en prevención? Entonces, ustedes revisan antes de mandarme la tareita antes de las 10, de que la pregunta que van a hacer va a estar en el marco de una de las 4 ejes temáticos que yo les voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp. Son las 21:25. Vamos a parar la grabación y ustedes tienen ahora al menos 20 minutos para poder comenzar a hacer un primer ejercicio de formulación de pregunta de investigación para su monografía. Ahí está un ejemplo muy nítido, ahí están los componentes y ahorita yo les mando los 4 ejes en los que tienen que marcarlo. Entonces, si no hay ninguna pregunta para el ejercicio que les planteo ahora, nos vamos a tomar 20 minutos. ¿Está todo nítido? El silencio me dice que sí. Doctor, ¿nos va a mandar un link igual WhatsApp para poner el tema? No, ahora no hay un link. Ustedes vean, por favor, de manera digital. La forma de envío va a ser la siguiente. Va a ser la forma de controlar la asistencia final de la noche. Mi número de celular ya está en el grupo de WhatsApp. De manera personal, por favor, envían la pregunta que van a armar ahora en borrador, a qué eje temático le están asignando y el nombre de la persona. En un solo mensaje, pregunta, en qué eje temático se enmarca esa pregunta y el nombre completo de la participante o del participante. ¿Queda claro esa aclaración, compañero? Sí, licenciado. Disculpe, no vamos a hacer el título del tema, ¿no? No. Solamente una pregunta. ¿Sí? Ya que de los 4 modelos que nos ha referido se va a abocar, ¿no? Sí, que yo les voy a mandar enseguidita. Exactamente. Sí, o sea, es aventurarse a hacer una pregunta de investigación haciendo este ejercicio. Nada más que una pregunta. Ya después surgirá el tema
incluso después el título, digamos, como la guaguita, ¿no ve? Cuando nace tu guaguita, nace ya tu pregunta, tu planteamiento del problema, ya al final después recién le pones el nombre, le bautizas y dices, el tema en concreto es este, digamos, en el camino. Pero ahorita vamos atisbando unas preguntas de investigación. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, Luis. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el día Licenciado, por favor, el número celular para enviarle la pregunta. ahorita yo les voy a mandar al WhatsApp los 4 ejes y ahí ya van a tener bien identificado quién soy yo en el grupo. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Sí, estoy redactando ya. Es lo último que van a hacer, ver a qué eje temático se acomoda. Primero hagan la pregunta y después ven a cuál se acomoda. Así que con calma. Tienen por ahora 20 minutos para hacer una pregunta de investigación y me lo envían antes que sea las 10. Es la última actividad de la noche. Licenciado, una consulta, buenas noches. Buenas noches. Escúcheme, en el grupo de WhatsApp estoy viendo que usted mandó los ejes temáticos, pero más abajo ha mandado las líneas de investigación. ¿Podemos tomar las líneas de investigación o sobre sus ejes temáticos plantear la pregunta? ¿O hay diferencia No, entre eje temático y línea de investigación? no. Solo planteé un mensaje con 4 ejes temáticos. No sé de dónde surgen las líneas. Sí, la línea de investigación. No Eso lo planteé nada. envió un compañero, el doctor Aris. Ah, ya. Entonces, pero hagan caso de los 4 ejes temáticos que les estoy planteando, por favor. Género y derechos humanos, marco de protección de los derechos humanos de las mujeres, denuncia y sistemas de referencia, y estrategias de prevención de la violencia. Pero les Muchas digo, gracias. gracias a ti, procedimentalmente, concéntrense en la pregunta y luego checan a cuál corresponde, ¿sí? Recordarles que a las personas que están mandando ya la tareita, tienen que mandarme la pregunta, el eje y su nombre completo, por favor. A partir de ahora, quienes ya hubieran hecho el ejercicio, siéntanse libres de poder disponer el tiempo que nos queda en esta noche para cargar energías y bueno, nos vemos en la semana. Yo voy a tener una atención con ustedes vía WhatsApp de manera escrita. Por temas de trabajo yo no puedo atender llamadas telefónicas, cuando sea muy urgente lo voy a hacer. Sin embargo, nuestra vía de comunicación formal pues va a ser el WhatsApp, así que estaré yo ahí 24/7, de pronto con un poquito de retraso en responder, pero yo les voy a responder de algún modo de manera oportuna sus inquietudes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Un poco me divierte las cosas que han salido. Somos un grupo grande, suele ocurrir este tipo de cosas y también nos ponen el matiz para un poquito colocarnos y descolocarnos de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que no hay falta de respeto de ningún lado. Yo creo que cada persona ya es profesional, es adulta, sabe lo que está haciendo y pues seguramente los resultados de sus trabajos se van a ver reflejados en sus notas y en las tareas que van a hacer. Una recomendación importante y recordarles por favor que quien no pueda asistir a las 4 sesiones, porque es posible que ahí no va a poder asistir a las 4 primeras sesiones, pero la última es obligatoria, tiene que escribirme una cartita. Cuidado con que lleguemos a la quinta sesión y recién me quieran mandar la carta. Cartas de imposibilidad a las clases virtuales, por favor háganmelas llegar hasta el día viernes vía WhatsApp. Después de eso ya va a ser complicado poder ver esto. Además que imagino que las personas que se han inscrito al curso pues lo han hecho con todo el afán de poder aprovechar las inversiones de tiempo, dinerito, concentración y demás cosas. Un gusto, muy buenas noches. Yo me estoy despidiendo un poco ya del grupo, pero sin duda voy a estar hasta las 10 y un poquito más atendiendo a la información que me está llegando. Fuertes abrazos desde el alto y se cuidan. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, dicen hasta miércoles. Hasta el miércoles. Un abrazo.